Siempre te escucho nombrar a Dios. Sí, siempre. No me gusta esta pregunta, ¿no? En Estados Unidos serían políticamente totalmente incorrectas, pero ¿profesa alguna religión? Bueno, me bauticé de chico en Cristo del Consuelo. Mi abuelo nos bautizó de chicos en Cristo del Consuelo Católicos. como católicos después, en el camino de la Porque vida. tu padre era evangélico. Mi padre se convirtió al Evangelio, por eso yo más que creer en religiones, creo en la relación que hay que tener con Dios directa, Por supuesto. porque es la conexión directa que uno tiene que tener y, obviamente, Pero si eres creyente. por supuesto, creo en Dios 100%. Sí, yo soy creyente y dudante. Sí, yo soy creyente y por todo lo que hemos vivido, obviamente, uno se aferra también, ¿no? Sí, A cuestiono Dios. muchas cosas. Bueno, siempre he sido cuestionador, por eso he vivido metido en líos. Pero sí, para mí la fe también es muy importante. Saliste adelante, una linda familia, empresario exitoso, no me gusta esa palabra, empresario que ha logrado sacar adelante su grupo empresarial, generar empleo, generar riqueza, generar ingresos. ¿Por qué meterse en la política? Bueno, tuve un lindo ejemplo. Mi abuelo siempre le gustó la parte social, siempre le gustó invertir en la gente o ponerse del lado del más débil. Por eso esa similitud con esa visión me llamó la atención desde que usted fue ministro. Mi abuelo encaminó o canalizó, mejor dicho, su actividad social en la dirigencia deportiva. Él fue dirigente de Barcelona y trabajó mucho con jóvenes y niños en esa época como cantera. Esa fue su forma de canalizar su visión social. Y mi padre se convirtió en cambio en misionero evangélico. Mis hermanos y yo lo acompañábamos mucho por ese Guayaquil oscuro y profundo que hoy sigue existiendo. Hace Que no 30 salen años, los pósteres. que no salen las fotos. Por eso yo siempre digo, el Guayaquil de verdad. ¿Cuál es el Guayaquil de verdad? El que yo sí viví desde pequeño con mi padre, ir a la chala, hacer campañas evangélicas, que las campañas duran toda la noche, ¿no? Son más o menos vigilias. Compartíamos con los niños de las zonas, en la chala, en la isla Trinitaria, en el Guasmo, totalmente abandonados. Hoy paso por ahí, sigue igual. Y ese choque de los fines de semana, de vivir con mi padre todos estos recorridos, y el lunes ir a mi colegio, que era un colegio de clase media alta. ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en el Balandra, Cruz del Sur, estudié en el Lobos también, pasé por algunos colegios y ese choque a mis hermanos y a mí nos llamaba la atención porque nos preocupaba, decíamos cómo tenemos una vida maravillosa de lunes a viernes y el fin de semana compartimos con niños de que durante la semana a veces no tienen ni para comer y ese Guayaquil sigue existiendo. Por supuesto que hay una que otra mejora, pero para la foto. El Guayaquil profundo. No, hay cosas indignantes. ¿No? Hay cosas indignantes. Novelería, o sea que uno, perdona, yo soy profesional en el tema de desarrollo. Entonces, que vengan con ese populismo de las piscinas con olas, cuando la gente no tiene agua, pues. Increíble. Que tablet, cuando la gente no tiene para pagar el internet, la luz, y si quiere salir a ganar el pan honestamente, le caen a palos metropolitanos porque informales afean la ciudad, espantan el turismo. ¿Qué turismo va a venir a una ciudad con tanta inseguridad como Guayaquil, que ya está entre las 50 más inseguras del mundo? Y no entiende que gran parte de esa inseguridad es por la falta de empleo, por la crisis que ha generado esta gente. Y una solución, no problema, es ese sector informal urbano. Yo soy especialista en eso. Hice mi tesis de licenciatura y de maestría sobre el sector informal urbano y de Guayaquil. La primera, la licenciatura sobre el sector informal urbano en Guayaquil, y luego la de maestría, sector informal urbano en todo el Ecuador. Y es parte de la solución, no el problema. Esa gente está generando empleo, está reactivando la economía, afean la ciudad, la transición hasta que se estabilice la economía. Pero mientras tanto, ¿no? Se requieren soluciones, porque esto es una bomba olla de presión, pero no relacionan causa con efecto, y lo que hacen es a ese emprendedor, a esa gente que en lugar de robar está generando su propia fuente de trabajo, le caen a palo los municipales. Los garrotean, los policías metropolitanos los garrotean, pero bueno, tuvimos un gran ejemplo en los 10 años de su gobierno, cuando el Ministerio del Litoral pasó a la Francisco Orellana, lo que más habían eran comerciantes mal llamados informales y con voluntad se los organizó. Cada uno tenía su kiosquito, cada uno vendía. Y ya los retiraron, ¿no? Ya por odio Increíble. los han garroteado y los han sacado ahí. Ese ejemplo, aunque parezca chiquito, es lo que queremos en Guayaquil. Queremos ordenar a los... Entendamos, cuidado. Quiero dejar extremadamente clara mi posición para que no me la saquen de contexto. Estamos claros que se requiere ornato. Por supuesto. Estamos claros que se requiere orden.
Pero mientras haya la crisis que tenemos económica, el desempleo monstruoso, la falta de empleo adecuado, mientras haya los niveles de inseguridad que tenemos, estamos en una transición. Y ese trabajador informal, no te gusta el nombre, técnicamente se llama así, que genera su propia fuente de trabajo, es parte de la solución, no del problema, Exacto. hasta que se reactive la economía, hasta que haya más fuentes de trabajo del sector formal. Pero no lo entienden así las autoridades de Guayaquil. No lo entienden así, nosotros queremos estar al lado de ellos. Es importante, va a sonar trillado, pero el ser humano por encima del capital va de la mano con eso. Hay que preocuparse por el ser humano. Todos ellos son comerciantes que salen todos los días a querer llevar el pan a su casa. Ahí los garrotean, se quedan endeudados con el chulquero, se quedan endeudados con el que les da la mercadería a crédito, y al siguiente día, ¿cómo hacen para volver a agarra comer? el alma esas escenas en que el pobre vendedor informal se agarre su carreterita que se le están llevando a los municipales. Ahí sí muy macho, ¿no? Ahí sí muy Darle bravitos. palos y contra la delincuencia, nada. Pero nuevamente es la misma miopía de las clases dominantes, ¿no? Como los impuestos, ¿no? Pago menos impuestos, hay menos policía, más inseguridad y pago el doble para seguridad privada y para ir peor, porque no me da la misma seguridad que la policía y tener segura toda la comunidad. Acá lo mismo. Ah, no me gusta tener esta carretilla, me daña la visión, cáele a palo, sácala, y después cuánta inseguridad, no pueden ni salir a las calles y no entienden que estas cosas están relacionadas, porque una de las causas de la inseguridad, por supuesto, es crimen organizado, de gente mala, pero también es la falta de empleo. Totalmente de acuerdo. Y va de la mano también con una Guayaquil que está totalmente desordenada. Hoy tenemos espacios públicos que no se los ocupa. Tenemos el Parque Samanes totalmente abandonado. La isla Santay, que era un proyecto maravilloso que conectaba Guayaquil con la isla. Y Durán está totalmente desbaratado. No puede ser que por odio se hayan destruido grandes obras. Esa era parte del proyecto global que se llamaba Guayaquil Ecológico. Cuando yo llegué a la presidencia, el modelo exitoso de Guayaquil, que exitoso no tiene nada para la foto, ¿no? Tenía Guayaquil menos de 1 metro cuadrado de espacios verdes por habitante. Cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima en cerca de 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante para que la gente viva bien. Gracias a ese parque Samanes, el tercer parque urbano más grande de América Latina, el proyecto total son 800 hectáreas. Exacto. Lo pararon. No solo que no lo completaron, lo destruyeron. Pero ni destruido. siquiera riegan los jardines. Algo básico. Ni siquiera tienen agua en las lagunas donde estaban los botecitos. O sea, ¿qué tiene que ver eso con altos precios del petróleo? ¿Qué tiene que ver eso con el narcotráfico? Exacto. Pura desidia, puro abandono. El otro, mira, uno tiene sus engreídos, ¿no? Y uno de mis proyectos engreídos era Guayaquil Ecológico, mi ciudad, el Parque Samanes, la isla Santay. Esos son los puentes peatonales levadizos más largos del mundo. Y cruzar 600 metros, 800 metros de puente y estar en un ecosistema totalmente diferente, con unos manglares espectaculares. Maravilloso. Eso es único. Hermoso. Dejaron destruir. La otra vez se soltó un barco, chocó contra el puente y viene un desubicado de la Armada a decir que hay que mover el puente, que hay que sacar los puentes. O sea, es el único país del mundo donde se hizo una estupidez de ese tamaño. Y el tercer componente de Guayaquil Ecológico eran las riberas del Salado. El Salado es mar. Mis abuelos se bañaban en las playas del Salado. Mi padre también alcanzó eso en su niñez. Hoy es imposible, pues camina sobre el agua de lo contaminada que está el agua, ¿no? Nosotros con qué gran esfuerzo rubicando a esa gente, iban los socialcristianos a defender los derechos de la gente, a oponerse de lo que ellos tenían que hacer, a lo que ellos tenían que hacer. Y lo estaba haciendo el gobierno central por ayudar a Guayaquil, por dar más espacios verdes, más zonas de esparcimiento. Avanzamos mucho en el malecón del Salado, pero faltó mucho por hacer. Todo ya está abandonado. Ese malecón del Salado, totalmente destruido, abandonado, no hay derecho realmente. No hay derecho. Ese es el Guayaquil que queremos, un Guayaquil ecológico, recuperar todo lo que se ha perdido, pedir la competencia del Parque Samanes, si es cuestión de voluntad. Por favor, hazlo, urgentemente. Es cuestión de voluntad. Y solo por eso hay que elegir a Aquiles alcalde del cantón. A mí no me vengan a decir que defendían los intereses de Guayaquil cuando han permitido que se haga eso con el Parque Samanes. Es un desastre completo, pero aún así las familias van a disfrutar. El otro día trepé un video, el enamorado pidiéndole perdón a la enamorada, el otro festejando un cumpleaños, el otro pidiendo que sea la enamorada del niño, celebrando su cumpleaños, los amigos del barrio jugando pelota. Aún destruido, sigue siendo el único pulmoncito espectacular, el parque es espectacular. que le da vida a Guayaquil. La Concha